Crouch, Van, Scrumcast. Buenas a todos, soy Bruno del Águila y hoy estoy con Álvaro García. Álvaro, bienvenido. ¿qué tal, Bruno? Encantado de estar aquí. Bueno, contar a la gente que esta es la segunda toma que tenemos. Eh, Empezamos con una toma falsa, no le di a grabar, así que empezamos mal, pero bueno, vamos de vuelta. Eh, bueno, Álvaro, tenemos que hacer esto entre los dos de nuevo de cero. Así que bueno, como estábamos contando antes, me gustaría, antes de poner palabras en tu boca, que no sean pertinentes, digamos, me gustaría que te presentes, que cuentes quién sos, de dónde venís, y si hay alguien que a día de hoy todavía no sepas quién seas, que lo sepa. Pues venga, vamos allá, otra vez. Pero bueno, ya está bien porque así me ha servido para refrescar un poco la memoria. Pues nada, pues yo creo que es un buen punto para empezar cómo empecé a jugar a rugby, que la verdad que es una historia pues bien curiosa. Yo soy de Sant Cugat del Vallès, una ciudad que está al lado de Sant Cugat, perdón, al lado de Barcelona. Y yo jugaba a tenis y me cansé del tenis y mi madre pues me quería apuntar con nada, un pequeñito, con 9 años, me quería apuntar a atletismo. Y en San Cuat esta pista de atletismo estaba pues rodeando el campo de rugby que hay aquí. Entonces, pues el día que me fue a apuntar, el día que me fue a apuntar se equivocó de oficina y en vez de entrar en la de atletismo, pues acabó entrando en la de rugby y allá le convencieron para que empezase a hacer rugby unas prácticas. Ahí, pues al principio que sí que me gustaba, que no me gustaba y oye, al final me acabé enrolando y muchos años después sigo jugando. Esto es una historia bien curiosa porque aquí en España probablemente si conoces a alguien que juega a rugby es porque sus padres juegan a rugby, sus hermanos juegan a rugby o pues lo que fuera, pero es complicado empezar a jugar a rugby porque sí, porque no, tampoco hay tantos clubes y no se conoce tanto. Entonces, fue en ese momento, con 9 añitos, que empecé a jugar a rugby aquí en San Cuat y estuve en este club hasta los 18 años, hasta sub-18. Y a partir de ahí, pues en ese año pues me salió la oportunidad de ir a jugar a División de Honor eh, a la Unión Esportiva Samboyana. Entonces fue una oportunidad que tomé con todo. Además, era un club que me quedaba cerca de casa, que Samboy está al lado de Barcelona, y pues me permitía de una manera u otra pues seguir estudiando, porque al final yo nunca me había planteado pues, vivir del rugby o dedicarme al rugby durante toda mi etapa deportiva. Entonces, tuve un magnífico año en San Boy. Ese año ganamos la liga. En el club se me acogió de una manera fantástica. Eh, Después pasé también ahí una segunda temporada, que a lo mejor los resultados de competición tampoco fueron una pasada, pero bueno, hicimos buena temporada. Y fue en ese mismo año que pues me empecé a plantear, porque algún compañero me había dicho, oye, te has planteado irte a Francia y tal, y yo, bueno, pues nunca lo había tenido en mente, lo de seguir creciendo y cruzar las fronteras para encontrar un lugar donde realmente se pudiese vivir del rugby durante unos años más y seguir creciendo como jugador. Entonces fue esa temporada que ahí le empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que me lancé a mediados de temporada pues a intentar buscar un club y una oportunidad para pues seguir jugando rugby en Francia. ¿Cómo lo hice? Pues por mi cuenta totalmente. No tenía ni agente, ni representante, ni nada. Entonces me busqué la vida, busqué correos en las webs, preguntando a algún amigo que a lo mejor ya se había ido a Francia pues escribí correos eh, pues con mi currículum
y algunos vídeos de jugadas mías buenas con mis highlights. Em, entonces, pues me contactaron algunos clubes, los cuales, pues bueno, eran en algún pueblecito pequeño en Francia, que bueno, tienen buen nivel de equipo de rugby, pero al final, como he dicho antes, a mí los estudios era importante y quería seguir haciendo algo y también venía a una ciudad grande y a lo mejor sería un paso que me costaría más en un pueblecito pequeño. Entonces, hasta que no me llegó la oportunidad de París, que no me lancé. Entonces pude firmar un año de contrato con centro de formación, que es algo muy importante. Si en un futuro quieres jugar en Francia, pues al cabo de 3 años de este tipo de contrato te facilita el tener el GIF, lo que vendría a ser pues ser jugador de formación francés, Claro. lo que después pues le facilita a la hora de encontrar contratos, no tienes problemas de elegibilidad en caso de que hayan más jugadores extranjeros o lo que sea. Entonces, pues ahí empezó mi etapa en París, jugando con los Sport, muy de vez en cuando, bueno, muy de vez en cuando no, de vez en cuando entrenando con los pros, lo que para mí era una cosa increíble, súper buena experiencia. Y, y después ya, bueno, fueron saliendo más oportunidades. Contacté con un agente que trabaja aquí en Francia y estuvimos hablando con el club y al final, pues, esto sí que no me lo esperaba para nada, pues conseguí firmar 2 años de contrato Sport, que es el mismo contrato CF, pero un poquito superior a nivel, pues, salarial y en la posición del club pasas a ser un jugador que ya está más en el espectro, o sea, en el ámbito del equipo pro, quiere decir que te entrenas más con los pros y, y estás más en su rutina. Sí. Y bueno, ahora estoy aquí jugando mi segundo año. eh, gracias a Dios, pues mira, ahora estoy prácticamente entrenando siempre con los pros, mejorando un montón, aprendiendo muchísimo, eh, cada vez más cerquita de poder debutar en el primer equipo. Y una de las cosas que también me hizo mucha ilusión, que me hicieron capitán de este equipo Sport. Pidiendo esto de ser capitán, quiero que también al lado de toda mi carrera a nivel de clubes, también he tenido un poco de carrera a nivel de selección con la selección Sí. española. Y bueno, mi segundo año en la Unión Esportiva Samboyana, eh, fui capitán de la selección española sub-20, que ganamos el trophy, lo que vendría a ser el Mundial B, y gracias a ese clasificatorio pues conseguimos llevar a España al Mundial A. Y ahora pues ya estoy en rutina del primer equipo de la selección española, tengo 8 o 9 caps ahora ya, y bueno, como has dicho al principio ya, pues casi mi primera cap como capitán contra Fiji, un partido increíble. Así que nada, esto sería un poquito mi presentación. Yo creo que me he alargado un poco, pero bueno, para que veáis que también es un recorrido larguito con distintos pasos y que, bueno, desde un principio nunca me imaginé que podría llegar hasta donde estoy ahora, pero ha sido esta serie de consecuencias y mucho trabajo que al final me ha llevado a donde estoy. Sin duda, Álvaro. Aclarar que, bueno, que hablamos vos estás hablando de un largo proceso y tenés 21 años, sos 2003, y todos los que has conseguido. Es realmente gigante con, con, con 21 años tener tu primer cap como capitán ante Fiji, con el partidazo que hicieron este fin de semana. Eh, y bueno, con todo lo que dijiste, perdón, me gustaría volver a ese principio del que hablabas. Creo que es una de todas las historias que he escuchado de cómo empezaron a jugar al rugby, que ya son más de 20, es la mejor sin duda. Es que no tenés comparación de rebote, porque tu mamá te iba a apuntar atletismo, terminaste jugando al rugby y a lo que llegaste hoy en día. Bueno, vamos, eso lo voy a poner aparte de toda esta historia. Em, pero Álvaro, me llamó mucho la atención algo que mencionaste,
que vos llegaste a tus 18 años ya en San Cugat, pasaste a jugar al San Boy, pero hasta ese momento no tenías claro que no veías el rugby como una opción de dedicarte, ¿no? ¿Cuál fue el cambio que ocurrió en tu vida, que ocurrió en tu cabeza, en el que dijiste, bueno, que se puede vivir de esto, que puedo tener una carrera y que decidiste jugártela al 100%, decir, bueno, mi vida va a estar ligada al rugby? Pues mira, yo creo eh, que cuando di el salto de San Cugat a San Boy, en mi cabeza aún ni me lo había planteado. Eh, Al final yo me fui a San Boy prácticamente sin contrato, solo para seguir jugando. Al final yo lo vi como, bueno, quiero jugar a más nivel, seguir creciendo, pero en ningún momento yo me planteé eso. Yo creo que este cambio de mentalidad se dio un poquito más cuando, gracias a compañeros míos de la Unión Esportiva Samboyana y algún amigo mío y tal, me empezaron a comentar, a meterme en la cabeza esto de Francia, porque yo en España pues tampoco conocía mucha gente que viviese del rugby. Como he dicho antes, no vengo de una familia de rugby. eh, mm, en casa no se ha visto un partido de rugby hasta que ahora he empezado a jugar más. Yo tenía a mi madre que siempre era mi manager, siempre estaba ahí conmigo, pero ahora ya están todos metidos en el rugby. Y fue ese pequeño momento cuando me empezaron a insistir con lo de Francia, que pues yo me empecé a interesar. Digo, oye, a lo mejor, ¿qué es esto qué es esto del rugby profesional? Entonces empecé a ver partidos de Top 14. Es que para que veas, yo tampoco era un loco del rugby, tampoco miraba mucho rugby. Así que fue justo ahí que empecé a mirar, a mirar, a mirar. Eso que vas diciendo, ostras, pues esto está chulo. Y ves a la gente que se puede, a la gente que realmente está viviendo de esto y está disfrutando, está jugando a un nivel increíble. Y yo creo que fue esa serie de cosas entre que la gente me iba diciendo y que yo me lo fui como creyendo. Al final es algo que te has de creer, el decir, oye, se puede llegar ahí con mucho trabajo, pero al final, si no pruebas, eh, el no ya lo tienes. Entonces, yo creo que fue eso que favoreció oye, vamos a probar y que sea lo que sea. Ya ves, o sea, yo me fui con un año de contrato y para que veas que no tenía las cosas para nada claras oye, voy a quedar aquí y ya lo voy a tener todo hecho. Yo cuando me voy tenía contrato solo para un año y yo pues aproveché y digo, pues bueno, pues voy a hablar con la universidad y voy a hacer un año de Erasmus. Así, oye, si al final no renuevo y tal o no me gusta, eh, vuelvo a España y como si no hubiese pasado nada. Entonces yo creo que fue ese puntito ahí. Y bueno, a la vez que estás nombrando esto ya, ya de la universidad, preguntarte, antes también me estabas contando que hoy te tocaban clases, compaginás también a la vez la vida del deportista con la vida universitaria, ¿no? Pues totalmente, totalmente. De hecho, cuando aquí en Francia tienes este contrato que se llama contrato CDF, de centro de formación, eh, estás obligado a estudiar, a tener unos estudios. Y esto es una de las cosas también que me ayudó a mi cabeza de decir, oye, te puedes ir, tampoco vas a perder nada porque al final vas a seguir estudiando. De hecho, los clubes te facilitan mucho más aquí en Francia el poder pues compaginar las dos cosas. Las universidades también tienen mucho más en cuenta a los deportistas, bueno, los jugadores de rugby, porque el rugby aquí en Francia pues está mucho mejor considerado, es uno, no sé si segundo o tercero deporte. Eh, entonces, al final, mirar una cosa a la otra, digo, voy a poder compaginar mejor los estudios con el rugby, no me van a poner problemas en ningún momento, así que hasta ahí era todo puntos positivos. Me costaba encontrar puntos negativos. Por supuesto que alguno pues era, oye, te vas a Francia, estás lejos de la familia, estás lejos de los amigos. Pero bueno, a veces cuando
uno apuesta por dar un paso a nivel personal, has de dar dos o tres pasitos atrás en otros aspectos. Sin duda, sin duda. Álvaro, también me quedó en la cabeza lo que dijiste del cómo llegaste. Nos dijiste que mandaste vos personalmente los correos, que no tenías agente. En ese momento, corregime, pero había, todavía no habían sido campeones con la sub-20, em, o ya sí. No habíamos sido campeones. De hecho, eh, pues probablemente yo en Francia no existía mi nombre, ¿sabes? Eso de, bueno, al menos sí, a lo mejor los jugadores que han jugado ya algún campeonato del mundo o alguna cosa de estas, pues están más en los radares de Francia. Pero yo cuando me puse a buscar, seguramente de los 40 correos que envié, se quedaron ahí en el buzón de entrada de casi todos los clubes. Porque al final ves, bueno, jugador español, tal, no sé qué. eh, y tampoco yo es que tuviese un perfil de, bueno, ha jugado un mundial con España o ha jugado nada. Entonces, yo sabía que iba a ser difícil, que al final eh, era yo contra a lo mejor propuestas de jugadores que te vienen de Australia, que te vienen de no sé dónde, y sabía que iba a ser difícil, sabía que no sería fácil para nada. Bien, y me gustaría adentrarme un poquito más en ese momento en el que vos estás buscando clubes sin, por ahí sin saber tu destino, ahí con mucha incertidumbre. ¿Cómo viviste ese momento de negociaciones con el club, de por ahí recibir ofertas y pensar en cuál sería la mejor? Al final, bueno, te apareció un gigante como el París, como este francés, pero no sé si tuviste ahí otras opciones muy cerca de la mesa para barajar. Pues la verdad que tampoco es que tuve muchas opciones. Como te he dicho, me respondieron cuatro o cinco clubes contados. Yo cuando me puse a enviar correos, al principio fue un trabajo súper duro porque al final yo nunca me había hecho un currículum, nunca me había hecho vídeos así highlight, ni nada. Y fue un curro, me pasé un mes redactando de la mejor manera posible, haciendo un currículum en francés, en inglés, en español. eh, Haciendo los vídeos que quedasen bien, con clips adecuados, que mostrasen bien quién soy en un campo. Eh, entonces, fue una etapa que yo, a la vez que iba estudiando, que iba jugando a rugby, pues cada tarde me metía en el correo electrónico y mira, oye, otro día más que no me llega nada, porque no me llegan ofertas. Pues igual de los cinco o seis correos que me llegaron, tres eran de clubes, yo me acuerdo, creo un club, por ejemplo, Montpellier, pues que me decían que, bueno, oye, muchas gracias por la propuesta, pero no estamos buscando jugadores, bueno, talonadores ahora mismo y nada, mucha suerte. Así que yo, bueno, pues yo veía esos correos y bueno, pues a ver si acaba saliendo uno que bien. Entonces, luego me llegó algún otro club como Angoulême o cuál era el otro, o Yonax, y, y son muy buenos clubes formadores, pero yo, lo que te decía, eh, yo quería irme a una ciudad grande, con más vida, y así que yo fui paciente, sabía que iba con tiempo, al final me puse a buscar a mitad de temporada, o sea que sabía que tampoco iba muy apretado, y fui paciente, no me lancé directamente de cabeza a la primera oportunidad que me salió. Además, también estos clubes, pues no sé si algunos no me podían ofrecer el CDF, así que ya directamente pues descartaba. Y bueno, no descartaba, pero descartaba cuando me proponía, dice, bueno, vente una semana, haces pruebas y, y a lo mejor te decimos algo. Entonces yo ahí, claro, también coincidía muchas veces las fechas con semanas de concentración con la sub-20, así que para mí yo era prioridad la sub-20, yo quería ganar un trophy y llevar la camiseta de España por todos lados, así que eso se quedaba de lado. Y al final, pues apareció ese correo que tanto esperaba, que fue del Stade Français. En ese momento, pues
empecé a tener alguna entrevista con uno de los entrenadores de Sport, nos íbamos viendo de vez en cuando por videollamada y bueno, de una manera me fueron conociendo poco a poco, hablando y al principio tampoco me ofrecían el centro de formación, pero hablando y hablando con ellos, pues yo les hice ver que si realmente había un proyecto conmigo de cara a futuro, pues si en un futuro no tenía el GIF iba a ser muy complicado. Entonces, finalmente, tras muchas videollamadas, conseguí tener el GIF. Ahí el GIF, el contrato que me interesaba, que era el de Mm. centro de formación. Y pues nada, ahí firmé sin hacer pruebas, sin hacer nada. Me lancé ahí con todo y sabiendo que me iba a un club bueno, que me iba a respaldar mucho en el aspecto profesional a nivel deportivo, pero que también me iban a ayudar mucho a nivel de estudios, porque de nuevo era algo que yo no me sacaba de la cabeza y que tenía como condición clave para dar el paso. Genial, genial Álvaro. Bueno, ya estás encarando tu segundo año ahí en Francia. Me gustaría preguntarte por un poco más del ámbito personal. Si es verdad que tenés las concentraciones con la selección, tus idas y vueltas, me imagino que tendrás a España. Pero me gustaría preguntarte cómo fue que afectó a tu vida personal, a tu vida familiar, el haberte convertido jugador de rugby profesional y haber tenido que, por ejemplo, mudarte a otro país, ¿no? Pues hombre, no siempre es fácil. Al principio, los primeros meses, como tampoco tenía un grupo de amigos aquí muy hecho aparte del equipo de rugby, pues tampoco salía mucho de casa. eh, Eso que llaman, me sentía un poco homesick, ¿eh? Esto que cuando estás fuera de casa durante mucho tiempo es como que echas en falta de estar en casa y hombre, pasé una etapa dura también. También es verdad que el clima aquí, en este caso aquí en París, no ayuda mucho. Cuando tienes que levantarte cada día a las 7 de la mañana y ir a entrenar a las 8 o a las 9 y levantarte con frío, que esté siempre nublado, al final es una rutina que se hace dura. Y, y eso al principio me costó mucho, pero yo creo que tomármelo como un trabajo, seguir trabajando al máximo siempre y visualizar. Yo creo que siempre me ha ayudado mucho el visualizarme, digo, en un futuro, digo, si la gente que está ahí arriba está ahí es porque también ha pasado por aquí y es algo que hay que pasar, que ha de pasar todo el mundo. Así que yo me lo planteaba como esto, bueno, es mi trabajo, hay que seguir adelante y con todo. O sea, no, para nada fue fácil. Yo además soy una persona soy muy amigo de mis amigos y también me costaba mucho estar lejos de mis amigos. Por suerte, Francia y España no es que estén especialmente Mm. lejos. Entonces, eh, como de vez en cuando voy bajando, pues eso eh, ya es un puntito, digamos, positivo que me ayuda. Así que ahí está. Bueno, sí, yo creo que es importantísimo este mensaje. Em, Creo bueno, que el aspecto psicológico también de los jugadores profesionales tiene que ser algo a hablar. Em, entonces, siguiendo de la mano de todo esto, me gustaría preguntarte si vos a lo largo de tu carrera como jugador, ¿has pedido alguna vez o contratado algún apoyo psicológico? Si en el club de Francia te lo ofrecen y a raíz, por ejemplo, de lo que contás que tu primer momento fue un poco duro, te dieron apoyo, o entrar un poco más en ese aspecto psicológico que bueno, que creo que tiene tanta importancia la salud mental hoy en día también. Pues, pues totalmente, tú lo has dicho, tiene más importancia de la que pensamos. Yo creo que uno de los problemas está en que siempre que escuchamos psicólogo o que una persona dice voy al psicólogo, eh, lo, lo,
lo relacionamos con tener una enfermedad y no es verdad. Al igual que vamos al gimnasio para entrenar y para estar en forma cada día, pues la cabeza se ha de entrenar y el psicólogo, al menos los psicólogos deportivos, es una manera de ayudarnos a tener la cabeza entrenada y a que en momentos como pues que estés pasando por momentos duros, una lesión, las lesiones son durísimas. Me he dado cuenta, especialmente a este nivel, que cuando te lesionas quedas apartado, te sientes que no estás dentro del grupo y se hace duro. Y, y en ese momento justo que yo estaba pasando unos malos meses ahí en París, pues justo por casualidad pues tocaba en el club, pues a todos los jugadores se le asigna un psicólogo deportivo y pues ahí pues empecé a hablar y tuve la oportunidad de expresar cómo me sentía y me ayudó mucho, la verdad que me ayudó mucho. A mí me gustaría encontrar un psicólogo deportivo, a lo mejor que fuese español, o que hablase español, porque al final, cuando te francés hablo decente, pero no es lo mismo expresarte en una lengua que no es tuya que poderte expresar de manera perfecta en tu lengua. Al final, el psicólogo te va a entender mejor y te va a dar mejores soluciones. Entonces, yo creo que es algo, para los que estéis escuchando, que realmente aconsejo y que para nada, para nada, para nada hay que ver a un psicólogo como bueno, eso es un doctor y si voy es porque estoy enfermo. Entonces, animaros a todos que vayáis, que sobre todo, no, aunque estéis bien, aunque uno esté bien, a veces a mí me daba la sensación que estaba bien en ese momento que me costaba. Pero al final cada mañana te levantas y ya estás pensando en que el día siguiente te has de levantar y se te hace todo cuesta arriba. Y eso te afecta al final la manera que entrenas, la manera en que te relacionas con todo el mundo. Así que yo creo que es algo muy, muy positivo y de hecho, por experiencia, lo es. Así que lo recomiendo muchísimo. Perfecto, Álvaro, la verdad, me encanta que podamos tratar este tema de tan buena manera. Una de las preguntas que me gusta hacer, y sin ánimos de embajonar la entrevista para nada, es preguntarte cuál ha sido el peor momento de tu vida como deportista y cómo fue que lo pudiste superar. A ver, yo creo que el momento más duro, yo pondría esos meses en que empecé a estar aquí en Francia y, y veía que se me estaba haciendo cuesta arriba. Yo, al final, los años anteriores, siempre he estado en casa, si me lesionaba, bueno, al final estás cerca de los tuyos, no te sientes tan apartado, pero al final aquí lo que hacemos, desayunamos rugby, comemos rugby, cenamos rugby, y si te quedas sin rugby, te quedas prácticamente sin nada. Entonces, por eso yo creo que el momento más duro para mí fue el año pasado cuando ya llevaba un par de meses aquí en París y todo me costaba, todo me costaba. ¿Y cómo lo solucioné? Pues como he explicado antes, yo creo que hablando las cosas con un psicólogo y también hablando las cosas con mis padres, que al final sabes que siempre están allí y bueno, por videollamadas y todo al final, siempre te ayuda mucho, porque yo creo que lo peor que hay es irse callando uno las cosas y que no salgan afuera. Sin duda, sin duda. Bueno, para salir un poquito de este bache, que sí es verdad que, como dije antes, creo que es necesario que dejemos de verlo como un tabú, me gustaría preguntarte ahora sí por tu mejor momento de tu vida como jugador. Has vivido trofeos con la selección, has vivido, como contaste antes, también em, los trofeos con Samboy en DH. Y bueno, la noticia, por ejemplo, de los contratos que conseguiste en Francia. Si te podés quedar con uno, que sé que es difícil, pero a lo mejor nombrar los mejores momentos que crees que has vivido como jugador. Pues yo creo que hasta el momento, el mejor momento que he vivido nunca ha sido cuando ganamos el Trophy. Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, pues cuando ganamos la liga
eh, con Samboy fue un momentazo increíble. Eh, pero, pero bueno, no sé, cuando juegas para tu país siempre hay un añadido, un extra que está como dentro de ti que lo multiplica todo por mil. Entonces, además, ese torneo tuve la oportunidad de ser capitán y, y al final, cuando trabajas un capitán, aparte de jugar bien y de saber hablar, ha de, ha de saber llevar a un equipo adelante y tratar con personas. Y, y yo creo que ver que todo el trabajo que hacía aparte y todo el trabajo que hice durante mucho tiempo en preparación de ese trophy saliese adelante y se viese reflejado con esa medallita o con ese trofeo, que el trofeo es lo de menos, pero ver que, oye, este grupo ha salido adelante, hemos conseguido algo muy grande para España que nunca se había conseguido antes, yo creo que lo hizo un momento realmente muy especial. Aparte, los contratos en la vida se van a firmar muchos. Seguro que si todo va bien, algún día firmaré uno mejor o no, pero yo creo que hasta el momento este es el momento más especial. La verdad que me imagino que tiene que haber sido una locura, por lo menos desde fuera se veía como tal. Me gustaría seguir la misma línea de este tema y hacerte dos preguntas. Primero que nada, siempre se te ve que sos una persona que siente mucho el himno español antes de los partidos. Em, Preguntarte el cuánto vale ese momento, qué es lo que se te cruza por la cabeza y aunque me imagino que tiene que ser indescriptible, con tus palabras nos puedas contar qué es lo que se te cruza por la cabeza, por las venas, por el corazón cuando escuchas el himno. Pues tú mismo lo has dicho, es complicado de explicar, la verdad, pero bueno, yo te diría que cuando, no sé, yo me tacharéis de loco, pero yo cuando estoy escuchando el himno, el momento en que sientes que todo el equipo se aprieta, estamos juntos, es como hay una conexión especial. eh, y yo creo por la cabeza, a mí a veces se me pasa todo lo que he hecho en mi vida jugando al rugby, se me pasa por la cabeza mi familia, eh, todo yo creo que se me junta ahí todo y hace que de un momento que aparentemente, pues bueno, estás escuchando el himno y ya está, pues se hace algo aún más especial por todo lo que está representando, porque al final eh, no solo, bueno, está representando a tu país, pero está representando pues, a todos tus familiares que te han olvidado en todo el proceso hasta llegar ahí, a todos los compañeros que no han podido estar y porque o no los han convocado, por lesiones, por lo que sea. Y yo creo que todo eso lo hace muy especial y es un momento que a mí me hace vibrar. Eh, la verdad. No sé si a lo Sí, mejor ha quedado un poco raro, pero al menos es como lo siento, como lo siento. perfecto, claro. Lo que uno siente queda para cada uno. Eso no se puede juzgar. Pero también me gustaría preguntarte, Álvaro, vos no comentaste, bueno, este fin de semana te tocó ser, como nos contaste, capitán por primera vez de la selección absoluta. Preguntarte por cómo fue ese momento en el que te proponen ser capitán y a lo largo de tu carrera siempre te ha tocado llevar el liderato. Nos contabas en Samboy, en los squad también te ha tocado, en las selecciones, la sub-20 por ejemplo, también. em, ¿Qué, qué es lo que pensás cuando tenés que llevar ese liderato? Hombre, pues lo primero que se me pasa por la cabeza en el momento en que me lo dicen, yo pues me acojono, porque digo, hostia, no, esto ya es algo más serio. No estamos hablando de un equipo sub-20, de un equipo al final que es todo el mundo de la misma edad. Aquí estás liderando, estás guiando a un equipo con gente que a lo mejor sabe más que tú, con gente que a lo mejor puede tomar mejores decisiones que tú en algún momento. Así que es complicado, pero yo creo que lo especial de ser capitán al final no es
el tomar todas las decisiones tú o lo que sea, sino al final es eh, que el equipo funcione y que todo el mundo pueda aportar lo mejor de sí. Así que eh, para nada en ningún momento, pues yo me pensé, digo, bueno, pues eh, voy a llevar las riendas de esto solo, voy a tal. Eh, y, y en el momento en que salí de esa sala y vi que todo el mundo me respetaba, que todo el mundo me tomaba como un capitán, como si fuese yo experienciada, como si tuviese experiencia, como si tuviese 50 caps y 30 años. En ese momento, pues yo me di cuenta, digo, eh, que podía liderar este equipo muy fácilmente, porque sabía que si yo decía algo se me iba a escuchar, si yo pedía ayuda a alguien se me iba a ayudar. eh, entonces, no sé, hombre, a mí al principio es lo que he dicho, te asusta por el hecho de, y si no soy lo suficientemente bueno, pero al final pues como he dicho, pues me di cuenta que era algo que se podía llevar a cabo muy fácilmente con un grupo como este. Sí, sí, se nota por lo menos de afuera que son un grupazo, como vos dijiste de Francia, que respiran rugby. Se nota que en la selección van en un proceso que creo que ilusiona a todos los que los vemos. Mm. Álvaro, me gustaría ahora salir un momentito de la cuestión deportiva. Y me gustaría preguntarte sobre la estructura de ingresos para un jugador de rugby en tu posición, para un jugador que está en los squad. Antes nos comentabas de los contratos, de los diferentes tipos de contratos que hay, de la renovación, estos 2 años nuevos que te dieron. Sin entrar en detalles o entrando en detalles, como preguntar, no, preguntarte sobre cómo llevas el aspecto económico. Pues mira, el primer año que me fui a Francia no tenía sueldo. O sea, el club me facilitaba eh, comida, estudios, residencia, todo, así que gastos pues del día a día pues no tenía. Luego si yo quería irme a cenar fuera, si quería comprarme algo para mí, ropa, lo que fuese, pues sí que iba a cuenta mía. Pero ya el segundo contrato que firmé, que es el Espoir, que es CDF, pero un poquito superior, pues ahí sí que tengo un salario que tampoco es muy elevado. Al final, a lo mejor la gente se piensa que cuando eres Espoir ya cobras una barbaridad de dinero, pero tampoco es así. Yo que sé, por ejemplo, para concretar un poco mi caso, pues estoy entre los 1.000 y los 2.000 euros al mes, así que tampoco es una locura, pero oye, ya es un paso adelante de cara al año pasado y como te digo, me siguen cubriendo todos los gastos que son pues comida, residencia, universidad, todo. O sea que al final estoy en una muy buena situación porque no tengo gastos y, y pues tengo unos ingresos que pues me ayudan a prácticamente poder ahorrar todo. Perfecto, perfecto, Álvaro. Clarísimo. Me gustaría también, en base a lo que decís, preguntarte lo siguiente. Al estar en un país como Francia, que viven tanto el rugby, que hay tanta cultura, tantos equipos, tanta infraestructura em, para el rugby, me gustaría preguntarte si ves una vida en Francia por lo rugbyístico, si ves que podés volver a España para seguir tu carrera, sabiendo que el futuro evidentemente no está escrito. ¿Cómo lo ves un poco? ¿Te querés quedar ahí a pelear? Em, ¿O en tu cabeza qué es cuáles son los pensamientos que se te cruzan? Hombre, mi objetivo ahora mismo es llegar a tener un contrato profesional, llegar a lo máximo hasta donde yo pueda llegar. Y, y por eso yo creo que hasta que no llegue a este máximo mío de, bueno, hasta que hemos llegado,
pues yo creo tampoco puedo valorar el decir, eh, depende, bueno, claro, es que depende de hasta dónde sea este máximo. A lo mejor si me quedo como en Nacional o en Pro de 2, pues a lo mejor no, el coste de estar fuera de casa, de, de vivir fuera de tu país, a lo mejor no es equiparable a, a lo que uno pueda ganar por el rugby. Eh, sí que es verdad que al final yo juego porque me gusta este deporte y no juego porque, porque quiero ganar dinero. Pero bueno, al final ah, hay que, hay que poder comer, hay que poder tener una casa, hay que poder vivir. Entonces, em, si yo consigo llegar a mi objetivo a lo máximo que pueda y gracias a Dios pues poder vivir de ello durante muchos años, pues a lo mejor me veo en un futuro viviendo en Francia. Una vez se me acabe la etapa deportiva, quién sabe, a lo mejor encuentro un trabajo aquí o encuentro mi pareja aquí y puedo seguir viviendo muchos años más, o me apetece volver a España y encontrar un trabajo aquí en España y- y seguir viviendo en casa. Entonces es algo que nunca se sabe. Aquí si algo he aprendido en Francia es que en este mundillo hasta el último momento no sabes qué puede pasar mañana. Entonces, yo sigo con mi objetivo de llegar a lo máximo. Si ese máximo llega, me encantaría vivir en Francia. Es un país fantástico. De momento, yo he tenido muy buena experiencia en París. También es verdad que París es una ciudad preciosa, tiene mucha vida, eh, se vive muy bien aquí. A lo mejor sí, claro, si otro año me voy a otro pueblo, a lo mejor digo, me vuelvo a Barcelona, pero ya. No. Pero bueno, eso, como te he dicho, como no se sabe, yo creo que se va a quedar ahí. Bien, y realmente, habiendo conseguido todos los éxitos que conseguiste como jugador y con esto que nos contás de llegar a tu máximo, em, tu sueño más grande, después de, como te digo, haber conseguido todo lo que conseguiste, ¿dónde se pone? ¿Dónde se pone el techo, si es que se pone techo? ¿O cómo encontrás esa motivación de todos los días, ir a por más, estando ya en un altísimo nivel? Pues, hombre, lo máximo ya es, yo te diría que eso, firmar un contrato pro y poder vivir de esto bien, es decir, jugando en la mejor liga del mundo. Pero también siempre es como un doble objetivo que tengo el llegar a un campeonato del mundo, a una Copa del Mundo con España. Eso es algo que jugar contra los mejores equipos del mundo, representando a tu país, es algo que a mí realmente me haría mucha ilusión. Eh, pero bueno, ya eso, bueno, tengo como los dos objetivos, al final pueden ser un poco como parecidos, pero uno va de la mano del otro. Yo quiero dar lo mejor de mí para la selección y, y ser lo mejor buen jugador posible para mi selección. Entonces, si consigo llegar a este máximo mío a nivel profesional aquí en Francia, pues de una manera o de otra voy a poder dar también lo mejor para España. Sin duda. Em, Álvaro, ahora sobre tu vida en Francia. Me gustaría hacerte dos preguntas que van un poco de la mano. Em, la primera sería, ¿cómo es tu rutina? Más o menos, si nos podés explicar en Francia en cuestión de lo deportivo por ahí, temas de entrenamiento, como vos dijiste, viven y respiran desde el desayuno a la cena rugby. Entonces, que nos cuentes un poco cómo son las rutinas del club. Y también el cómo te ayuda el club. Nos dijiste que te facilitan, por ejemplo, la casa, los estudios. em, con respecto a la vida profesional, nos dijiste también antes que te facilitaban un psicólogo, imagino que también un nutricionista y un preparador físico. Pero bueno, que nos explayes vos con tus palabras el apoyo que obtenés. Dale, pues un poco primero, mi rutina, pues siempre nos despertamos más o menos sobre las 7.
vamos al club, desayunamos ahí, pues tenemos ahí un cocinero ahí, entonces bueno, pues vamos ahí, comemos, desayunamos bien, tranquilos, después tenemos un rato para estar tranquilos ahí o si necesitas hacer rehabilitación o, o ver a un fisio por lo que sea, tienes tiempo, entonces luego ya entrenamos, ya pues cada día puede variar un poco tema horarios en función de cómo sea la semana, qué día se juega el partido o si no hay partido, lo que sea. Y luego comemos ahí en el club. Hay veces que entrenamos después de comer también, pero bueno, eso ya, como he dicho, depende un poco. Y luego ya, pues volvemos a casa y si tengo universidad, pues me voy a la universidad. Si no tengo, pues aprovecho para hacer trabajo de la universidad o me pego una siesta increíble porque normalmente después de los entrenos acabamos todos hechos polvo. Pero, pero también para que veáis, esto lo hago yo que soy un jugador sport, pero muchos jugadores pro, o sea, ya jugadores nivel top, decimos jugadores que han jugado para la selección francesa, pues tienen una rutina más o menos similar a la mía. Al final, pues, por ejemplo, Paul Gabrillac, un segunda línea que es capitán del Stade francés, pues también entrena, hace la misma rutina que yo y al acabar, pues se va a la universidad, está haciendo, creo, un máster de administración de empresas, pues lo hace igual que haría yo, pues estudiando mi carrera. Y después, en cuanto a qué nos da el club para, bueno, para apoyarnos en todos los otros aspectos aparte del rugby, pues como siempre, bueno, nutricionista, psicólogo, ah, en la universidad, al menos en Stade Français, hay una asociación aparte que es la encargada de financiar todos los estudios para todos los jugadores del centro de formación y los jugadores pro. Entonces, esto facilita que tengas un equipo de gente aparte del staff o digamos, del equipo que te ayudan a nivel profesional, pues ahora, por ejemplo, pues me estaban buscando prácticas en empresas aquí en París, como el club es una entidad importante en la ciudad, pues al final tienes muchas facilidades para encontrar prácticas, para encontrar trabajo, eh, te flexibilizan mucho los horarios, eh, te lo ponen todo muy fácil. Y, y de hecho, sé que a lo mejor me desvío un poco ahora, y yo creo que es una de las cosas, uno de los éxitos que hay aquí en Francia. También es verdad por la estructura que tienen ya mucho más desarrollada y profesional. En España se pierde mucho jugador muy bueno porque al final, como en España, por la estructura que tiene o, o la importancia que tiene el rugby en el país, no es tan grande como en Francia, pues al final mucho jugador se pierde porque llega un punto que las prioridades son las prioridades y mucha gente acaba yendo, pues digo, bueno, no me da tiempo para estudiar, para jugar a rugby a la vez, pues mi preferencia es estudiar, encontrar un trabajo y mira, oye, si por casualidad puedo ir jugando de vez en cuando o con mis amigos o lo que sea, pues fantástico. Pero yo creo que es una de las claves. Perdona ahí que me he desviado un poco, pero bueno, No, eso no. lo tenía que decir. Eh, Sí, sí, es una de las preguntas que tengo apuntadas. El qué crees, cómo crees, viendo la estructura que tienen en Francia, que podría mejorar el rugby español para lo que decís vos al final, que por ahí a vos, por ejemplo, te ha tocado tener que irte a otro país para progresar como deportista. Entonces, si tuvieses la bola mágica, o por lo menos por lo que estás viendo, ¿en qué crees que se debería centrar España em, para fomentar más que haya más profesionalidad tal vez en el país? Una pregunta difícil, lo sé. Es Pero una pregunta complicada. Yo, claro, te podría decir un poco tener una estructura un poco más potente en las escuelas, una especie de centro de formación o que dentro de los clubes hubiese gente, alguna persona que estuviese más encargada de poder gestionar el tema de compaginar estudios con el rugby, que te facilitasen un poco más, porque al final yo también mi experiencia jugando a rugby en España en DH y estudiar a la vez.
es que si yo tenía un viaje y no podía hacer un examen, me iba a recuperaciones directo. No me daban la oportunidad, bueno, lo puedes hacer otro día. O si me daba la oportunidad, el profesor le daba algo, ¿sabes? Porque yo, un jugador de rugby, rugby que es rugby, hay algunos profesores que son un poco así más cerrados con esto. Luego te encuentras con algunos que a mí me ayudaban mucho y que ningún problema. Pero aquí en Francia me da la sensación que está mucho más, eh, están más avanzados en esta parte. Eh, entonces, esta es una de las cosas que creo que estaría bien cambiar. Es complicado también, al final. mm, yo creo que también sería muy importante pues tener una liga más potente. Al final es lo que es, pero en España no hay tanta cultura de rugby. Y es así. Te vas a cualquier pueblo de Francia y tienen un equipo de rugby y a lo mejor es el equipo de la ciudad. Tenemos rugby y rugby y todo el mundo habla de rugby ahí. Entonces, bueno, es algo que es complicado de cambiar. ¿Cómo vas a hacer para que España tenga más cultura de rugby? Pues no sé, pero, Ajá. pero seguro que es uno de los alicientes a que en Francia funcione mucho mejor. Sí, sin duda, también me llamó la atención lo que mencionaste antes de las rutinas, que vos, por ejemplo, tengas la misma rutina que tienen los jugadores del primer equipo. Eso habla que desde los profesionales hasta los ámbitos que están más abajo, todos manejan el mismo nivel de profesionalidad. Al final Mm, eso hace que el nivel solo suba. exacto. Em, Álvaro, ya llevamos un montón de tiempo, pero bueno, es que hay preguntas que no sé, no quiero que se me escapen. Em, Me gustaría también preguntarte ya por todos los aspectos que nos has contado, por haber vivido en otro país y en todas las experiencias que hayas tenido en el rugby, que nos cuentes alguna anécdota graciosa, alguna anécdota loca que hayas vivido en relación al rugby. Muchos cuentan, no sé, su bautizo con el primer equipo, eh, vos habrás tenido un par de fiestas post campeonatos que me imagino que hayan tenido que ser interesantes, pero bueno, sin quemar a nadie, sin quemar a nadie, es importante eso. Y sin quemarme a mí mismo, A también, vos sí mismo puede ser. también, bueno, ya tampoco, eso también es importante. Pues, claro, es que hubiese explicado en verdad la de cómo empecé a jugar a rugby, porque eso es la verdad que no tiene ningún sentido. Pero mira, yo creo que a lo mejor de las más recientes, así que pueda recordar, es una chorrada, pero fue mi primer partido como capitán aquí en Stade Francais. Para ponerte en contexto, yo cuando vine a Francia el año pasado hablaba un poco de francés. Hablaba un poco de francés, pero lo suficiente para comunicarme básico. Me costaba mantener una conversación y a lo mejor para hacer un speech antes de un partido no me daba. Eh, pero, pero bueno, pues este año ya llevo el francés más rodado, pero sí que es verdad que no siempre no se aprende una lengua perfecto en un año. Entonces, el primer partido me puse a hablar y, y, y yo veía que mis compañeros de repente se empezaban a mirar entre ellos y se empezaban a reír. Y digo, bueno, será por el acento, pero bueno, aquí todos ya me conocen y me han escuchado hablar 1000 veces. Me parece raro que se estén riendo. Entonces, al final del partido, eh, me viene un compañero, uno de mis mejores amigos del equipo, me dice, oye Álvaro, eh, he visto que te has copiado del speech que hizo hay un vídeo muy famoso en Francia de un capitán de USAP que hacía pues un speech antes de un partido, pues diciendo unas palabras muy concretas como que son en francés présentez-vous, que es con eso quería decir presentaros, sobre todo para los jugadores nuevos que hayan venido al club y tal, y yo les decía, oye, presentaros, ¿eh? Tenéis que mostrar hoy quién sois aquí, demostrar lo que valéis, demostrar ta, ta, ta. Y, y claro, yo lo dije sin conocer en absoluto este vídeo, pero resulta que en Francia es muy una referencia que conoce todo el mundo y es súper famosa. Incluso los entrenadores, me fijé que se estaban
que se estaban riendo. Y, y pues nada, me quedé así parado y después pues así se quedó todos. Todos luego me llamaban con el nombre bueno, con el nombre del tío este, me llamaban como no, no, es que no sabría traducirlo, pero no como capitán imitación, ¿no? Como no sé, pero era una Sí, chorrada y sí, sí. me hizo mucha gracia porque digo, ¿cómo puede ser el primer partido como capitán y ya he metido la pata? Pero bueno, nada, sí, yo creo que esa es una de las anécdotas un poco así más recientes, más chulas que he tenido. Tiene que haber sido, me imagino, súper particular también llegar a Francia y convertirte en capitán. Sí, Eh, sí, sí. Además, también te voy a decir, los jugadores, a ver, el carácter de los jugadores franceses es distinto al carácter de los españoles. Y de hecho, el año pasado ya me querían hacer capitán, solo que entre que no hablaba súper fluido francés y yo les decía, es que me cuesta entender a los franceses. ¿Eh? Me cuesta entender cómo, cómo pensáis, cómo os puedo motivar, cómo puedo tal. Y yo el año pasado me lo tomé un poco a modo de observación. Digo, a ver cómo funcionan las cosas aquí. Y nada, pues no fue suficiente, no fue suficiente para el primer partido. Así que ahora ya voy mejorando. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, con todos los partidos que estuviste en la selección, en Francia y en España, ¿cuál crees que ha sido el mejor jugador contra el que te tocó jugar? Sin duda alguna, Fiji. Fiji, tanto a nivel de juego y a nivel físico, eh, un rival increíble. Eh, Yo creo que si hubiese tenido la suerte de debutar contra Argentina, el de match que se hizo hace un año o dos Sí. años, pues te hubiese dicho Argentina seguro, porque yo cuando lo vi me quedé alucinando, porque yo estaba ahí, estuve en esa concentración, pero al final no debuté, pero que bueno, que para mí el más duro ha sido Fiji sin duda alguna. Bien. Bueno, ya para ir terminando, ya se va una de las últimas preguntas de la entrevista. Em, Me gustaría que, creo que por cómo fue la entrevista te va a costar un poquito, pero desde ya sabemos que sos súper humilde y todo. em, Preguntarte qué consejo le podrías dar a alguien que esté considerando convertirse en jugador de rugby, ya sea profesional, ya sea aspirar a jugar en la primera del club. Si te tenés que volver a poner, por ejemplo, en la piel del Álvaro que tenía 17, 18 años, ¿qué consejo le darías? Pues primero, ser, sí, bueno, lo que que he dicho, ser muy humilde. Cada oportunidad que uno tiene para aprender de alguna persona que sabe más que tú, aprender, o sea, tomar nota incluso tomar nota. Yo tenía un librito, yo me acuerdo, desde más pequeño iba apuntando cosas que me iban enseñando. Hoy me han enseñado a hacer un offload así, o asá, o cómo presentar el balón en el rack, chorradas, pero tomarte cada cosa que te dan, guardarla dentro de la cabeza e intentar que se vea reflejada siempre ahí. Y, y también de cara a mm, si algún día hay que dar un paso duro o si la persona se está planteando de irse fuera, pues que tenga claro que es algo que no es fácil. Como habéis visto a mí, yo pasé unos meses fatal en Francia, que a mí lo único que se me pasaba por la cabeza es, digo, quiero volver, dejarlo, esto a lo mejor no es para mí, los franceses son raros, lo que sea. Que en ningún momento las cosas son fáciles y yo creo que ahí el tener la capacidad de salir de esos momentos y de seguir trabajando, en mi caso fue pues gracias a un psicólogo. Para otra persona a lo mejor puede ser por otra vía, pero encontrar tu manera de siempre mantener este objetivo delante tuyo y seguir trabajando para ello aunque cueste.
porque no es fácil levantarse cada día para ir a entrenar, no es fácil decirle que no puedes quedar a un amigo o que no puedes salir de fiesta porque al día siguiente tienes que entrenar o tienes partido. Eh, Uno sacrifica muchas cosas por intentar estar aquí, así que si realmente es un objetivo, algo que quieres conseguir, eh, que no va a ser fácil, pero si realmente uno lo visiona y trabaja para ello, casi siempre lo va a conseguir. O si no lo consigue, le aseguro que va a estar muy satisfecho de todo el progreso, de haber intentado al menos llegar hasta ahí, porque al final muchas veces lo que uno disfruta más es el progreso y no el resultado. Eh, Como ejemplo, el Mundial, lo que os decía, para mí lo más bonito no fue levantar la copa o levantar la medalla, lo que fuese. No, eso es chulo, pero eso dura 5 minutos. Lo que de verdad es bonito es todas las concentraciones que pasas, los amigos que haces, la gente que conoces, las experiencias que vives. Así que aprovechar cada momento de esos y saber que no va a ser fácil. Así que a trabajar para tu sueño y nada más. Importantísimo, Álvaro. Yo creo que se queda una de las mejores entrevistas que he tenido hasta el momento, y ya, como dije antes, son como 20. Se queda una de las mejores, sin duda. No lo Eh, ves. ya, por mi parte ya no te voy a molestar más con tantas preguntas, em, pero sí me gustaría cederte por última vez la palabra, y, y que si hay algo que no hayamos compartido, que no hayamos hablado, que te gustaría decir, que te gustaría compartirle a la gente, un mensaje que te gustaría dar. Y me gustaría también pedirte si podés nominar a 3 jugadores que te gustaría que vengan a charlar al podcast. Pues, hombre, yo creo que ha sido una hora que he pegado una buena charla. Tengo el cuello ya de hablar, digo, tenemos, ha Sí, estado, la verdad que magnífico y te quería decir algo, digo, muchas gracias por el trabajo que haces. Si queremos que el rugby en España siga creciendo, necesitamos cuantos más medios de comunicación posibles y se agradece mucho que personas como tú pues hagáis esto posible poco a poco. Así que muchas gracias. Y, y por supuesto, si en un futuro hay que volver a hacer otro podcast, estaré más que encantado porque la verdad que yo encantado de contar mis experiencias bueno, en todo caso, si se puede ayudar a algún joven o alguna joven que quiere llegar más arriba en el rugby, pues estaré, la verdad que encantado. Y si tuviese que nominar a 3 personas, pues una te diría Ignacio Piñeiro, que es un muy buen amigo mío y compañero de la selección. También, pues yo qué sé, ¿quién te diría más? Yo creo que Bauti Güemes, no sé si lo habrás entrevistado ya. eh, sí, y lo Daniel sí, Minero también. Sí. si no, igual ya lo... Bueno, pues a ver si está... Y no sé, a ver, ¿quién más? Claro, yo te digo la selección porque a lo mejor es gente que vais a conocer más así todos. Eh, Dani también. eh, Marcos. No me va a salir su apellido. Marcos, jugador que ahora es del BRAC, que también ha estado con la selección. Mm, Eh, ahora te lo paso, ya verás. dale. Creo que Sí. había sido jugador del Fútbol Club Barcelona. Tuvo la oportunidad de debutar con la selección el año pasado, no sé, tiene 30 y pico años. Y para que veáis también una persona con experiencia en Marcos la liga. Muñiz. Marcos Muñiz, ¿ves? Muñiz, ahora, hombre, no me venía a la cabeza. Eh, y es una gran persona y muy buen amigo mío. Así que, nada. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. Bueno, Álvaro, agradecerte primero que nada a vos por esta pedazo de entrevista, la tengo que volver a repetir. Creo que ha quedado mejor imposible, no podría estar más agradecido. Y bueno,
Por último, también agradecerle a todos los que nos escuchan. Como vos dijiste, esto es un pasito más para aportar un granito de arena a que nuestro rugby y nuestro querido deporte siga creciendo. Así que espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.